exactamente. Ok, ¿cómo está, doctor Boris Ávila Simpson? Gracias por estar con nosotros en esta mañana en nuestro programa Hablando Claro con Nelson Salazar para analizar, preguntar, cuestionar y sobre todo saber desde otras visiones, otros puntos de vista, qué pasa con estas elecciones. Y quiero empezar por ahí. ¿Cómo ve la cosa hasta ahora? ¿Cómo siente el tema electoral a creo que 3 semanas, si no me equivoco, de las elecciones? Bienvenido, doctor. Mi querido Nelson, primero que todo, muchísimas gracias. Buenos días. Un gusto estar en este programa. Te sigo desde hace mucho tiempo y realmente me parece a la pregunta que me haces podrido, Ya, podrido completamente como todo lo que pasa en este país desde hace 7 años, ya, especialmente podrido por la mano asquerosa de la derecha corrupta que ya. no quiere dejar. Y no es el poder económico, ni siquiera el poder gubernamental, sino el poder de seguir separando las clases, seguir Ujú. manteniendo el status quo. O sea, yo seguir siendo el dueño del circo, el patrón de la hacienda, y tú tienes que obedecerme, y tú tienes que agachar la cabeza. Y tú encima de eso tienes que estar feliz aplaudiéndome y bailando con tu muñequito de cartón. Eso es lo que les gusta, tenerles, rendirles pleitesía como al patrón de la hacienda que va pasando y todos los esclavos y todos los obreros agachan la cabeza, agradecidos porque ese día les dieron un mendrugo de pan. Esa es la mentalidad que nos tiene así. Y se topan con el problema que tenemos, que tienen ellos más bien, que el único resquebrajo, el último refugio de la democracia que tenemos, que son las votaciones. Claro. Nosotros pensamos que tenemos democracia solo porque tenemos votaciones. Entonces ahí es donde tiene que entrar, tiene que salir ahí la fiscal, tienen que salir ahí chats, tienen que salir ahí, Claro. incluso, ya vimos, incluso hasta asesinato de candidatos. Ujú. Todo tiene que salir, Claro. con tal de que, el pueblo que está reaccionando, del pueblo de ese porcentaje del pueblo que se necesitaba, porque había el votante honesto también Ujú. por el muñeco de cartón, pero que se han dado cuenta, que no votaron por odio, que votaron con alguna Claro, que esperanza votaron y con que no. ilusión de pronto, ¿no? Con ilusión, exactamente, ¿no? Y obviamente por la manipulación podrida de la gran mayoría de la prensa podrida, corrupta, asalariada, sicariatada de este país, que es lo que les ha hecho votar, pues obviamente. Pero se han dado cuenta, porque si tú tienes un mínimo de cerebro, si tienes Ujú. dos dedos de frente y te quedas 14 fucking horas sin luz, te vas a dar cuenta que es una Claro, mierda. claro ¿Cierto? que sí. Si es que tú sales y te extorsionan, te vacunan, si es que no tienes un futuro, si tus hijos se han graduado y no tienen en dónde estudiar, o si tus hijos quieren estudiar y no hay dónde estudiar, o si ya estás pensando en irte, regresa a ver, yo les digo a los florindos, regresa a ver a tu entorno. Claro. ¿Cuántos de tu entorno ya migraron? ¿Cuántos de tu entorno se fueron por el Darién? Claro. ¿Cuántos están haciendo cola para sacar la visa? Por supuesto. ¿Cuántos? Doctor, y eso es otra cosa que me causa curiosidad. ¿Cuánto afecta en realidad? ¿Cuánto afecta los shows que hace, por ejemplo, hoy Fiscalía, los chats, el tema de la dolarización, que me parece que salió hace poco el señor Dajik a hablar sobre una situación tremenda donde le dice a la gente, por último, ¿cuál es el problema si no hay estabilidad? ¿No? O sea, mientras no existe estabilidad, no se puede, no hay nada, ¿no? Sin importar si es el sucre, el dólar, el ecuador o lo que sea. Pero ¿cuánto afecta? ¿Cuánto mueve al votante real? Porque, claro, hay una discusión superficial que está, por ejemplo, en redes y dice, sí, ya la revolución ciudadana se acabó por las declaraciones de Paola Cabezas, por ejemplo. O sea, hay un porcentaje que mueve, por supuesto que sí. Ellos tienen el músculo y tienen el poder económico para pagar todo lo que es investigaciones de marketing, marketing político, etcétera, etcétera. Y ellos se dan cuenta que todos estos golpes mediáticos y todos estos golpes que existen de fuerza de imagen y de fuerza de narrativa, porque es Claro. una narrativa en la mente de la gente, tienen su impacto, obviamente. Pero hay un tema que es incontroversial, ¿ya? Que es la peor gestión, que es Claro, peor incluso que la del chulquero Lazo. O claro. sea, es cuando cayó este chulquero, todos nos pensamos, la gente normal, pues los que pensamos, los que leemos, los que estudiamos, los que nos damos cuenta, los que tenemos una opinión basada en años de experiencia, en años de estudio, nos dimos cuenta y dijimos, hemos topado fondo.
O sea, más abajo de esto, más abajo de una muerte cruzada, más abajo de haber destrozado el país, más abajo de haber entregado a la mafia albanesa el país, no podemos caer. Y nos volvemos a equivocar, porque Claro, caemos más abajo. Ya caemos en un subterfugio de un niño malcriado que en su fucking vida ha cogido un bus, que claro. nunca se ha ido a un mercado a pegarse un batido como le tocó hoy día y que se ha de haber ido a pegar una diarrea de 2 semanas, ¿entienden? Pero una diarrea sesga. Y entonces, cuando caemos en manos de eso, le estamos entregando una operación de cerebro abierto a un vendedor de ovos. Entonces, qué esperamos? Y me sorprende a mí, o sea, a mí lo que me sorprende ni siquiera son ellos, porque los políticos, mi querido Nelson, no caen del cielo. Los políticos no salen en una Claro, cajita de cornflakes, mejor dicho, más allá que los políticos, los que están en cargos públicos, es el pueblo el que les pone. claro. Llegan con votación popular. Ellos tienen un génesis, tienen un origen que Sí. es ese. Y al tener ese origen, hay que ver en dónde está la responsabilidad, sin echarle, a ver, es la responsabilidad, no la culpa. La responsabilidad la tienen los votantes. Hay una diferencia en derecho entre responsabilidad y culpa. Pero la culpa, realmente la esencia de la culpa, es ese adoctrinaje podrido de la prensa. Es ese todos los días, el ama de casa, el trabajador, el estudiante que prenden la televisión para desayunar y Claro, empiezan a escuchar toda esta narrativa podrida, ¿no? Y claro, esto queda en la mente, claro. porque tú le preguntas al Florindo común alguna opinión política y lo primerito que te dice es que se robaron 1.500 millones. Es que le dijo gordito horrorosa. Claro. Es lo que repite la narrativa de la prensa para que automáticamente, subconscientemente y luego conscientemente ir a una acción objetiva, que es cuál? Entregar el voto a este tipo de ¿qué te puedo decir yo? De demencias de la democracia, de errores garrafales de la democracia, y ahí está los resultados. Porque yo digo una cosa, y es lo que se dice siempre, y esto es verdad. Querían derrotarle a Correa, querían sacar la revolución ciudadana. Hagan mejor las cosas, Claro, claro, construyan mejores hospitales, construyan carreteras más amplias, ¿no claro. es cierto? No te suban el IVA para mintiéndote que es para seguridad, ¿no es cierto? Den seguridad real. No cierren ministerios que estaban encaminados justamente a eso, por eso era la seguridad. Muy poca gente habla de eso, pero sí hablan de que se transó con las mafias. Ujú. Algo traído de los cabellos, algo demencial, cuando las pruebas están ahí, cuando quien les metió preso a los 20 cabecillas fue la Revolución Ciudadana, Claro. cuando se escaparon fueron en los otros gobiernos, pues ¿a quién se Ujú, le escapó, Fito? ¿A quién ujú. se le han escapado? Mandando cabecillas de la mafia, mandan en un patrullero del año Hacerse atender. 85 a hacerse atender con dos, Sí, con sí. dos chuspangos ahí, con 2 pistolas de agua. Entonces no Ujú. me jodan, no me Claro, jodan, no nos quieran ver la fucking claro. cara. Pero, Díganos de frente. doctor, pero en todo caso, estamos supeditados a que la gente en su mayoría, porque definitivamente va a haber un porcentaje, entiendo lo que usted dice, creo que pasa, creo que hay una predisposición y a veces siento que todos estos shows de la fiscalía, los chats, la dolarización, es como darle un poquito de comida al anticorreísta a ciegas, ¿no? Entonces, pero sí es verdad que hay mucha gente que se sugestiona, que lamentablemente escucha y que al momento de sacar su decisión el subconsciente funciona. Ahora, entonces, estamos supeditados a la gente que tiene capacidad de análisis. Esas son las personas que van a romper este hecho que está pasando, que está lavándose el cerebro. Necesitamos que la mayoría de los ecuatorianos tengan un poquito de capacidad de análisis. A ver, yo tengo dos visiones para esto. Lo primero que todo es que esta es la vieja confiable. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ellos sí se dan cuenta, porque ellos entienden muy bien, Claro, porque tienen como te digo, tienen el pecado, pues no claro. tienen la porquería en la mente. Ellos sí se dan cuenta que lo que le entregan es gasolina al florindo común y corriente para que tenga cómo discutir Exactamente. en una conversación de mesa, en una invitación, en un chupe, en una farra, en una parrillada, ¿no? Entonces le están entregando la gasolina porque a mí me llega, pues ¿no? Yo estoy rodeado de florindos, ya estoy rodeado, en realidad es como una peste, ¿sí? Y yo siempre he dicho, es un virus.
la estupidez colectiva que declara Bonhoeffer en su teoría desde la Segunda Guerra Mundial es un virus contagioso. Claro. Y a mí se me han contagiado personas de mi familia, se me han Claro, normal. contagiado personas, están contagiadas. ¿Por qué? Porque el fundamento de lo que es leer, tener identidad ideológica, analizar, la mayoría de la gente no lo tiene. Entonces simplemente consumen lo más fácil, ¿no es cierto? Es como el desayuno, ponerte una taza de leche y cornflakes, facilito, pum, 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 y ya, crees que has desayunado. Pero lo que has hecho es meterte azúcar y envenenarte. ¿Ya? Pero Claro. no te das cuenta de eso. Entonces la gasolina que le entregan al florindo son estos pedazos de mierda que son, que la desdolarización Claro. de ley, de ley, de ley, porque nos han desdolarizado desde que la primera magistratura del economista Correa. Nos vienen Claro. desdolarizando. Cuando Correa tuvo 10 años, 14 elecciones seguidas, toda la asamblea, mayoría en la asamblea, mayoría en el CNE, mayoría en el Tribunal Constitucional, y resulta que no desdolarizó. Claro. O sea, y ese Eso es es un absurdo. argumento lógico, técnico, porque tenía todo. Si es que había un momento para desdolarizar, era en el pico de su popularidad, ¿no es verdad? Y nunca Claro. lo hizo, ni siquiera se intentó, ni siquiera hubo un proyecto, ni siquiera hubo una conversación sobre eso. Pero viene la vieja confiable. Y la segunda, Venezuela, pues. Ah, señor. Venezuela. Puta, Venezuela es que Cuba, Venezuela. ese es de manual, porque cuando el Florindo se presenta como Florindo, saca El manual. aquí, el manual. Vamos a hacer Venezuela. Venezuela, ¿no es verdad? Venezuela, Desdolarización. exactamente. Cuando Venezuela el año pasado creció el 4.7 el Producto Interno Bruto y nosotros cero, fucking cero. Pero esto no van a entender, porque ya digo, hay una explicación para esto. Yo me he roto la cabeza 7 Usted años, sí mi pelea querido con los Nelson. florindos, Boris. Puta. Es como un deporte, ¿no? Me dicen el domador de florindos, ¿no? Pero a mí realmente lo que me interesa es ubicarles en donde están. ¿Por qué? Porque tiene que ser, se ha convertido y seguirá siendo la peor de las ofensas que te digan florindo. Porque ¿quién en 4 generaciones, quién en 4 generaciones que lleve el programa del Chavo del Ocho le quiere a Doña Florinda? Claro, Nadie. claro. Es la vieja más odiada. ¿Por qué? Por arribista, por egoísta, porque era chira, pobre igual que el resto. Claro, y se creía, Vivía en la ¿no? misma vecindad, pero se creía de mejor Claro. familia. Este es el Florindo. Son pendejos de aveo, son pendejos de sueldo básico. Son pendejos que no tienen ni para mantener un loro, ¿no es cierto? Pero no, pues, ya nos creemos más. Y resulta que ese aveo se lo sacaron porque la Revolución Ciudadana les dio un crédito, Claro, o le dio porque viven chance. en una casa con la cual les dio el Midubi, ¿no es verdad? Pero cuando llegan a tener cualquier pendejadita, ya tienen ese aspiracionismo podrido de creerse de una clase social que en verdad les odia, les Claro, detesta, jamás les va a dejar entrar, claro. y que si les ve en la calle ni siquiera les No van a escupiría. caminar Entonces, tampoco por el mismo lado, ni van a visitar tampoco el mismo sitio. O sea, es una cosa tremenda. Pero Boris, ¿qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? Es verdad, estamos claros, es cierto, es una realidad, es algo que se ve todos los días. Pero ¿qué pasa ahora con las últimas encuestas o últimos sondeos? La mayoría, supuestamente, y le digo así, le da a Luisa el favoritismo. ¿Crees tú que este es el momento histórico de que Ecuador va a tener una mujer presidenta? ¿Crees tú, se siente? Te lo consulto porque la vez pasada, cuando era la segunda vuelta, va a sonar esto pesimista, pero hasta se sentía que la Revolución Ciudadana no tenía ese chance y salió Topic, salió el otro, salió Otto y todo el mundo, Novoa, y Novoa era el nuevo. Pero ahora no, ahora hay una sensación distinta. ¿Es igual por allá, Boris? a ver, mi querido Nelson, tú eres muy joven. Yo vengo votando desde el criminal de Febres Gracias. Corder, imagínate, ¿no? Entonces, mi primera votación fue a los 18 años cuando este criminal llegó al poder. Y he pasado por tanto que yo, la verdad, y siempre yo me he declarado un pesimista completo. ¿Por qué? Ya, ¿Qué es un pesimista? Es un optimista bien informado nomás. ok, Entonces, te ya, informas y ya sabes la realidad.
Yo, en lo personal, cuando a mí me preguntan, obviamente tengo ese anhelo de volver a tener una esperanza, ¿no es cierto? Claro, Y de claro. volver a decir, ok, vamos con nuevas políticas sociales, vamos nuevamente a invertir en la gente, aunque no lo merezca, aunque la gente no tenga agradecimiento, ¿no es cierto? Porque no se gobierna, se gobierna por una ideología del bienestar común, del bienestar, de que exista las cuatro cosas fundamentales que solo por ser seres humanos se debe dar, que es salud, educación, vialidad y Mm, seguridad. seguridad. Básicamente, ¿no es verdad? Ahí puede un país progresar, crecer y tener un bienestar. Entonces, ¿qué es lo que digo yo? O sea, no me quiero engañar, yo soy muy pesimista. Yo creo profundamente, Nelson, y te lo digo no, a manera de chiste, yo creo que Dios nos odia, ¿no? Diosito nos odia. O sea, nos odia Para por ponernos a todo ahí. malagradecidos. Sí, Diosito nos odia por malagradecidos, porque cuando tuvimos la esperanza y la autoestima como un pueblo ecuatoriano, la autoestima que era lo que más valía, más allá de una obra de cemento, más allá de 91 hospitales, más allá de todo esto, teníamos la autoestima de, ya, somos el jaguar de América, Claro. somos el país más seguro de Iberoamérica. O sea, ¿cómo es posible que un puñado de 18 millones podamos llegar a eso? Pero ¿qué es lo que hicimos? ¿Cuál es el peor de los pecados? El mal agradecimiento, ¿no es verdad? Y ahora se dejaron comer el coco por la prensa, que es la primera sicariatada, la que mejor vive. Porque, Nelson, ¿quiénes son dueños, pues, de los grandes medios de comunicación? No. ¿Tú? ¿Yo? Pero los Las... dueños, perdón, los No, dueños. no, son las 11 familias dueñas de este país, a los que no les interesa un cambio, los que luchan abrazo partido por mantener el status quo. Entonces, obviamente sí, y mi respuesta a tu pregunta es esta, sí siento ese ambiente. Sí, y lo siento bastante fuerte, porque los florindos me dicen, ay, has de estar feliz porque va a ganar tu Luisa, o sea, hasta ya, ellos ya mismos. ese es un síntoma, ¿eh? Eso es bastante, ¿no? O sea, Claro. dice, no, que ni sé qué, ni sé cuándo. Entonces me da chiste, ¿no? Porque a mí siempre me buscan conversar del tema político. A mí no me interesa, porque me parece a mí que es botar las perlas a los cerdos. O sea, esto de hablar de política con esta gente es desperdiciarse, ¿no? Claro, y Para es que te salgan, desgastarse también. claro, argumentos pueriles, ¿no? Argumentos escuchados del trío de enanos, ¿no? Del Vera, del Palacio, del Ortiz. Entonces, ¿cómo vas a discutir con estos, no es verdad? O sea, es Sí. como, ya te digo, es como la miel en el hocico del asno. Pero al Claro. final de cuentas, entiendes que sí hay una percepción fuerte, pero esa percepción no viene basada en el amor ni en la esperanza, viene de las cagadas que su propio líder está haciendo, pero a diario. Claro que sí. Porque Claro el que sí. mejor, yo te digo, el mejor presidente de campaña de la Revolución Ciudadana es el muñeco de cartón, pues. Claro. Porque no existe una cosa acertada, no existe una cosa lógica, no existe algo que tú digas, bueno, esto sí vale la pena, ¿no? Ahora va y declara como el dólar, la moneda oficial, cuando, puta madre, Ya eso es, cuando claro. recién la Revolución Ciudadana trató de hacerlo en la asamblea, y lo que dijo, palabras del Dajic. mismo carcumen este del Dají. O sea, tú puedes sellarlo en piedra, tú puedes ir a poner un rótulo en Carondelet diciendo que el dólar es la moneda oficial, pero si no existen políticas de Estado que sostengan una dolarización, lastimosamente eso, como el Sucre era nuestra moneda, ¿no es Claro. verdad? Estaba en la Constitución, estaba en la Ujú. historia y se cayó. Se cayó. Entonces no es algo que puedas declararlo así. Pero ¿qué es lo que sucede? Porque es bien pensado, no de él, sino de los que están atrás de él, de los que le manejan a él. Porque este pobre hombre, ya le hemos oído hablar para No puede ni darnos cuenta hablar, quién sí. es. Entonces sale y da el golpe mediático, ¿no es cierto? Y el Florindo, como su patrimonio es la ignorancia supina, entonces dice, ay, mi presidente, salvó la dolarización, ¿me entiendes? No, a veces es una Sí, tragicomedia, Nelson, es una sí. tragicomedia, ¿ya? Yo veo tus programas y tú manejas muy bien la sátira, porque no queda más, o sea, ya no Claro. nos queda más que reírnos de nosotros mismos, saber que Diosito nos odia y saber que este país es una hacienda bananera, nada más. Y los que pensamos distinto y los que tenemos una posición basada en los hechos, en los estudios, en lo que nos hemos quemado las pestañas estudiando, los que hemos pasado toda una vida dándonos cuenta de por qué nuestra realidad política que viene podrida de nuestro ADN, desde el colonialismo,
¿Por qué seguimos amando al patrón de la hacienda? No. Porque aquí es patrón Galito hasta matar puede, ¿no es cierto? O Ujú. sea, patrón Galito. Y somos tan lacayos porque tenemos esta 44% de lacayismo que aman el olor de la suela de la bota que les patee en el suelo. Sí, totalmente. Esperando obviamente que la gente reaccione. Creo que hay mucho voto que sí ha reaccionado. Estoy completamente de acuerdo, Boris, cuando decías, tal vez la gente votó por Noboa la primera vez pensando que era algo bueno, pensando que era el cambio y hoy se han decepcionado. Algo interesante que ha pasado y quiero consultártelo. ¿Luisa González hoy representa ese cambio? Yo creo, a ver, no soy yo muy de nombrar, por ejemplo, a personas, porque las personas, los seres humanos, estamos sujetos a un millón de situaciones internas y externas, y los Ujú. seres humanos podemos caer, los seres humanos Claro, podemos normal. fallar, los seres humanos somos completamente imperfectos. Hoy día decimos una cosa y lastimosamente mañana decimos otra. Lo que nos queda, entonces yo no hablo de, yo creo que es una enorme posibilidad de que una mujer que representa en verdad lo que es la mujer ecuatoriana, pues o Ujú. sea, porque es una persona que viene de un estrato. Ella conoce lo que es la realidad Ujú. de las provincias, de los cantones, conoce, viene de ahí y que se ha superado, de que estudió, de que siguió posgrados, de que sacó adelante a sus hijos, de que no necesitó más allá de su esfuerzo y su dedicación para llegar a donde está. Y tiene altísimas posibilidades de convertirse en la primera mujer Presidenta. presidenta de Ecuador, pero ¿con quién se identifica? ¿Cuál debería ser su voto fuerte? Según mi tonto pensar, las mujeres, pues debería que aquí de 10 mujeres, 6 son madres solteras. Claro. Ella debería ser con quien se identifiquen, ¿no es Ese cierto? debería Porque ser los, realmente la claro. Ujú. claro, aquí las madres solteras es una realidad muy dura en el Ecuador, muy dura en el tercer mundo. Hay un altísimo porcentaje de eso, que yo creo que deberían identificarse con ella. Y adivina, pues, Nelson, con quién se identifican. Con Con la que se Luisa. casó con el millonario. Claro, es el Con aspiracionismo. la que se... Exactamente, con la que se... El camino fácil, la que se casó con el rico, la que se tiñó el pelo y que ya llegó. Y como tiene sus cualidades entonces físicas, nada más, entonces se casó. Con eso se identifican y van y votan por eso. Y le tienen como que el icono de la moda, el icono. Mm. Entonces hay una basura intelectual dentro del cerebro del Florindo. Por lo que yo siempre digo, pues cómo nos va a odiar Diosito si es que tenemos todo este tipo de circunstancias que son las que ponen gobernantes. Y nos podríamos reír Claro, de esto claro, si sí, sí. hablamos de influencers y pendejadas así. Mm. Estamos hablando de quién guía los destinos de un país, de quién coge, se pone un casco, coge tanquetas, se mete a Durán y dice, ¿por qué? ¿Cómo es que dicen que no hay cómo entrar a Durán? O sea, puta madre, no, no, Claro, no porque el me, man no entra me con cabe la todo. cabeza. Y el Florindo aplaude. Claro, Y la Florinda le está con calzón morado. La Florinda claro. con lágrimas en los ojos le saca un calzón morado, ¿me entiendes? Entonces dime si tiene o no tiene razón Diosito para odiar. Bueno, estoy todavía yo con el lado positivismo de que este 13 se acabe el tema. Me dice Tú acá eres Omar, joven, mi querido saludos, dice Nelson. Boris, gracias por sus comentarios, dice Omar Novoa, de parte del cuartel de las Cucu y el cuartel de las Pilluelinas, Luisa, presidenta 2025. Sí, totalmente, hay que solamente poner todas las confianzas en el poder de la gente, en el discernimiento, de no dejarse confundir, de saber, y aquí hacemos un papel importante creo que nosotros, ¿no? Dándole la alternativa, al menos a la gente, decir, a ver, esto dicen estos de acá, déjame escuchar qué dice que estos locos de acá y veo quién tiene mejor argumento. Creo que eso es bueno, Boris. Nelson, yo te digo algo, yo me siento muy, ¿cómo te digo? Yo no monetizo ni vivo de esto, yo soy un abogado en libre ejercicio de mi profesión. Mi primer postulado fue que yo nunca voy a ser empleado público y tampoco voy a ser candidato. Entonces yo tengo la libertad porque no estoy buscando absolutamente nada. Salgo y digo las cosas como las veo. Me he preparado toda la vida para esto. Pero yo sí veo la reacción en mis redes, yo sí veo la reacción en mis videos. Y sí, yo también a veces, ya viejo pero ingenuo también, ¿no? Claro, Entonces digo, no, sí, hay una reacción. La claro. gente me escribe y me dice, doctor, yo era Florino, me dice. Ah, qué Y en bueno. verdad, sí, y no me había dado cuenta, dice. Claro. Y me escriben y hay un porcentaje alto.
y porque una golondrina no hace verano, Así entonces es. uno que te escriba por ahí, pero hay una constante ya. Esta constante viene más o menos del finales del año pasado, en que la gente me dice, ¿sabe qué? Tiene razón. Tiene razón. O sea, yo me equivoqué. Yo voté por Novoa, puta, esto es una mierda. Entonces, esta constante como que me ilusiona, ¿ya? Y como ya soy un hombre maduro, yo ya sé que ilusionarse es lo más terrible porque luego te das contra la realidad y te das cuenta que no es así. Yo tengo, como te digo, una esperanza técnica, una esperanza profesional en que, ¿qué me da esta esperanza? De que se rompió el techo del 33%. Eso es bueno. Oigo, eso no es fácil, eso no es así, porque todos los analistas y todas las vertientes decían que ese techo nunca iba a Nunca, pasar la así revolución es. social. ¿Verdad? En Es. verdad, y se daba eso, se daba de que el 33, el 31, el 32, el 33 y no se pasaba de eso. La segunda vuelta se llegaba más o menos, se crecía un poco, pero era solamente por ya la presión de la segunda vuelta. Pero Pero esta esto vez que fue en primera primera vuelta vuelta, eso es increíble, ¿no? que en primera vuelta se haya crecido con un 10%, ¿ya? Que se haya crecido tanto, o sea, imagínate lo que es Nelson, un tercio de la votación es altísimo. Y con el apoyo ahora, porque el voto de ISA, esto es otra de las cosas que a mí me da mucha esperanza, que el voto de ISA, yo he visto durante todas las elecciones de la historia en las que he pasado acá en el Ecuador desde que volvió a la supuesta democracia, que no es, pero eso lo analizaremos en otra ocasión. Cuando hemos vuelto, el voto nunca ha sido endosable, nunca ha sido endosable. Pero hay un voto que yo sí creo que es endosable, ¿Cuál? que es el del ingeniero ISA. ¿Por qué? Porque ese es un voto de bases, es Claro. un voto de bases, es un voto construido día a día con gente de bases, gente que se reúne, gente que tiene células, gente que tiene trabajo comunitario, gente organizada. No es el voto del Gil de acá y el Gil de acá, no, es un voto Voto comunitario. consensuado. Exactamente, y eso en mi forma de ver, si es que hay una diferencia, si es que se llega a dar una diferencia, yo creo que va a ser esa. Sí, él va a poner, y estoy completamente de acuerdo. Doctor Boris Ávila, gracias por su tiempo, por estar acá. Ha sido un gusto tenerlo y obviamente no será la última vez para seguir hablando de todas estas cosas que ocurren en el país, que esperamos a ver qué pasa en las próximas elecciones. Gracias, doctor. Por Su supuesto, palabra para despedirnos. Nelson, un abrazo y muchísimas gracias. Estaré dispuesto siempre, un privilegio y un honor contar con este espacio. Abrazo a todos. Gracias, nos vemos. Chau, chau.